A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a El Contador. Se lo empezamos a contar ya, todo, absolutamente todo, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Y será hasta las 8 de la tarde, cuando toquen las 7 en Canarias. José Luis Barceló, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estás, tocayo? Estoy para comerme nueves. Bueno, pues es que te has puesto las pilas, ¿eh? El verano sienta muy bien a algunos, Uy, a otros nos ha dejado un poquito más... ¿Trasquilados o qué? Un poquito más tocados. Anda. Oye, ¿cómo van las cosas en el mundofinanciero.com? Bueno, el periódico va muy bien. O sea, fíjate que nos contemplan 70 años ahí atrás a nuestras espaldas de cabecera, ¿no? O sea, que no nos podemos quejar y hemos saltado de mensual a diario. O sea, que imagínate que el avance es un avance importante, ¿no? Ahí de lo que se trata es de que nos contemplen otros 70 años más y que... Como mínimo. Que como decía el expresidente, España vaya bien, ¿no? No que España va bien, España vaya bien. Oye, ¿y en tu opinión, España va bien? En mi opinión, la gente tiene mejor conciencia de funcionamiento que lo que los políticos parece que dan a entender. O sea, ni van tan mal como muchas veces dicen algunos, políticos sobre todo, ni tampoco va tan bien como cuando salimos a la calle. Sabes que el español siempre da pecho, ¿no? O sea, saca pecho de que va muy bien, ¿no? Se ha comprado coche, se va de vacaciones, tal. La realidad va por dentro, pero es verdad que al español le cuesta reconocer que las cosas van mal y de hecho, yo creo que el país hará adelante, José Luis, porque cada uno en su casa, su panadería, su fontanería, su taxi, etcétera, saca adelante todos los días con su esfuerzo, pues adelante su propia economía doméstica. O sea que yo creo que la gente sí paga el IVA, porque lo paga a través del pan y de la luz, la gente sí paga impuestos, a pesar de lo que digan muchos políticos de que aquí no se pagan impuestos, y yo creo que la gente cree en el sistema, José Luis, yo creo que la gente sí cree en que España tiene una administración que funciona, hay una policía y hay unos funcionarios y unos estamentos sociales y municipales que la gente sabe que se prestan servicios y lo que es más importante es que no queremos renunciar a ello. O sea, yo creo que la gente en eso se pone ciega, no quiere renunciar a lo que ha costado tanto tiempo construir. Y ahí es donde está un poco quizás la clave del asunto. Y vemos que hay otro tipo de populismos que en España no emergen, pues porque la gente sabe lo que es esto, Ibiza Melián, jurista, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué alegría escucharte de nuevo. Muchas gracias. Una temporada más o en el inicio de una nueva temporada tras el periodo estival. ¿Qué tal ha ido el verano en tu isla? En Canarias siempre maravilloso, no podía ser de otra forma. Y es verdad que además en Canarias está muy bien en verano porque precisamente allí esta es la temporada baja. La temporada alta empieza ahora. Sí, porque el resto de destinos de España normalmente cierran en invierno y aquí es el único que se mantiene abierto. También es verdad que este año las previsiones son que baja un poquito más porque se ha abierto todo lo que otros destinos que estaban hasta ahora cerrados por las convulsiones, pero en principio va bastante bien la cosa, o sea que... Yo espero que muy bien. Nosotros aquí trabajamos se trabaja todo el año y es más, hay islas como suele ser Gran Canaria que en invierno es muy difícil que quede algo libre porque no solo es el turismo normal, el británico, el alemán o el francés, sino también tenemos muchísimo turismo nórdico que eligen la isla principalmente y el resto de Canarias también. Bueno, pero se trabaja en Canarias porque no se puede pensar que uno porque está en Canarias está siempre de vacaciones, que yo lo conozco. Otra cosa que queramos estar todos los días en Canarias, pero bueno, pero eso es distinto. Se trabaja también, Vamos, sí se trabaja, ya lo creo. Profesionales, Ya lo creo. Antes se hablaba siempre de la canción del verano. Si eso lo traducimos al lenguaje político, ¿cuál crees tú? Bueno, lenguaje político o lenguaje simplemente de la actualidad, ¿no? Político, social, económico, financiera, en fin. ¿Cuál sería la noticia del verano a tu juicio, Ibiza Melián? Yo creo que no ha cambiado mucho de lo que estábamos hablando antes de llegar al verano, ¿no? Siguen siendo las mismas políticas, lo que puede ser Cataluña. Es verdad que ha cogido un auge el tema de los estudios, si los estudios de uno son correctos, si no son correctos y demás, lo cual realmente es lamentable porque hay muchísima gente que estudia en universidades públicas, en instituciones públicas, al final por 2 o 3 casos contados y que hacen mucho ruido termina desacreditando lo que es a nivel global. Yo creo que eso es bastante peligroso
peligroso, y más cuando se quiere fomentar el ámbito de investigación de la universidad, ponernos en los primeros puestos, igual que el resto de universidades internacionales, y porque al final los estudios no son un gasto, sino son una inversión, y es nuestro futuro de investigación y desarrollo para poder ponernos a la altura de otras potencias europeas. Yo creo que es y después ahora ha salido con lo de esta mañana la noticia de esa reforma, nuevamente la reforma que debe acogerse lo que es el Senado. Yo creo que son temas candentes que van saliendo poco a poco, pero que vuelven. Está de actualidad precisamente estos días. Hablaremos evidentemente en el curso de este tiempo de radio del Senado. Elmer Suárez, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Una temporada más. Qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes y compartir. Yo tengo que decirlo alto y claro, os echaba de menos. Empezamos a tener mono. Sí, yo os echaba de menos porque, claro, estas tertulias, estos Oye, de las cosas que diálogos... se entera uno aquí, Sí. De las cosas que se entera uno aquí. Sí, impresionante. Al final nos acabamos enterando absolutamente de todo, porque lo que no cuenta uno lo cuenta el otro, y lo que no acaba de contar alguien lo complementa el otro. Entonces, bueno, pues sí, al final hablamos mucho, hay que decirlo, y hablamos de muchas cosas, que es lo importante, pero hablamos sobre todo con sentido, ¿no? No de forma consentida, sino con sentido. Bueno, Elmer, un placer verte, ya te lo digo. ¿Y qué te parece si empezamos el tiempo de tertulia de hoy comentando lo que ha dicho la ministra portavoz Celaá, justificando su inacción, la inacción del Gobierno contra el adoctrinamiento en Cataluña? Dice que controlar los libros es censura. Y yo me pregunto, ¿y contar mentiras trasladará a través de los libros de texto para que aprendan cosas que quizá no son las nuevas generaciones? ¿Qué es? Bueno, yo creo que, como decían por ahí, hay que conocer la historia antes de que vengan los historiadores y nos la cuenten, de acuerdo con su ideología y con sus simpatías. Y, con sus sesgos. Claro, y con sus conveniencias. Y yo creo que el hecho de tener unos textos de libro que inculcan una forma en la educación, ya de hecho, pues eso implica que hay una tendencia y hay un favoritismo sobre ciertas situaciones, ¿sí? El inconveniente en España es que teniendo un idioma oficial tengan que darse la educación. Por ejemplo, los chicos que se van de Madrid o que se van de otras regiones a vivir, que sus familias por X o Y, casi siempre por motivos laborales, terminan viviendo en este tipo de territorios y que se ven sometidos a aprender una nueva lengua en un país donde hay una lengua oficial para todo el territorio. Pues esto también hay que tenerlo en consideración, aunque se traten de conservar estos idiomas y estas lenguas y todas estas tradiciones que valen la pena mantenerlas y sostenerlas, pero yo creo que también hay que pensar en otro tipo de situaciones en el conjunto de la población del territorio que comprende a España. ¿Va a acabar siendo verdad que España es ese Estado, es ese país que los españoles nos empeñamos en destruir una y otra vez y no lo conseguimos? Sí, bueno, eso lo decía Metternich, ¿no? Decía que España debe ser el país más fuerte del universo porque los propios españoles llevan cientos de años, siglos intentando destruirlo, no lo consiguen, ¿no? Pero vamos a ver, yendo un poquito más allá, sobre la pregunta que estabas haciendo antes, José Luis, a mí me parece que lo que no es adecuado es que un país como España, y esto no ocurre en Italia ni en Francia, mucho menos, que es un país muy unitario culturalmente, ¿no? Y no lo hablo ya por el tema del unitarismo, porque a lo mejor pues puede haber partes de España que tengan necesidad de aprender otras cosas, de otra lengua, la cultura, etcétera, eso es lógico. Pero lo que no es adecuado es que cada uno tenga su sistema de educación diferenciado del resto, cuando luego, por ejemplo, cuando se acude a oposiciones, llegaría un momento que no, porque eso es como la selección natural, llegaría un momento que yo no podría opositar al cuerpo jurídico en Baleares, ni podría ser funcionario en Barcelona, ni podría estar de juez en Galicia,
el médico, por ejemplo. No podría. Llegaría un momento que la selección natural impediría que esto, por la diferenciación tan grande que hay. Entonces, pensando que esto puede ser descabellado y una locura para un país que pretende tener una población, que pueda tener movilidad, etcétera, y que esto puede ir más allá incluso de la libertad individual, etcétera, y de la búsqueda y de la mejora individual, que todo el mundo, si estamos diciendo que la gente tiene derecho a coger una patera y venir aquí, tenemos que pensar que también nosotros entre nosotros tenemos derecho a poder yo ser policía en Gerona, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo creo que pone unas barreras a los chicos, que les cierra las posibilidades y no puede ser que, por ejemplo, haya comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura o Andalucía, que lo tienen más igual y entre ellos es más fácil la competencia entre sí, entre distintas provincias y regiones, y que luego saltas a otras, como pueda ser a lo mejor la Comunidad Valenciana o Cataluña, y tengan un impedimento. Y a la inversa, porque también a un chaval de Lérida se le cierran las puertas de cara a que pueda a lo mejor acudir a Badajoz a ser secretario municipal en un ayuntamiento, en Trujillo o tal. Entonces esto, yo creo que esto lo que no es coherente. O sea, esto hay que intentar que se ajuste otra vez al Estado autonómico en algunas cuestiones, que por cierto este melón lo empezó además el gobierno de Aznar, que es el que en el pacto aquel del Majestic hizo el famoso acuerdo con Cataluña, fundamentalmente de descender. Las últimas competencias que quedaban eran las de educación, ¿no? Y se descendieron en aquel momento, y bueno, yo creo que hay cosas que hay que revisarlas. O sea, esto no quiere decir que uno esté en contra del Estado de las autonomías, ni sea más independentista ni menos, o sea más unitario, que quiera una España. Eso no tiene que ver. Hay que ponerle el sentido común, y el sentido común hay que hablarlo encima de una mesa, ¿no? No puede ser. O sea, no podemos meterles a los chavales cosas que luego sabemos que ni son verdad, como estaba diciendo Elmer, o tú mismo, José Luis, ni que luego les impidan, o sea, que les limiten los derechos, ¿no? Pero Ibiza está confirmado, está de alguna forma comprobado que ha habido este adoctrinamiento en el sistema educativo, en el sistema de enseñanza pública de Cataluña. De otra forma, yo creo que eso hay que analizarlo y verlo en perspectiva, a qué se refieren concretamente y qué dicen esos textos concretos. Yo tengo que decir que yo he estudiado en universidades catalanas, cursos, he ido a seminarios y tal. ¿Máster? Y no he tenido, ¿Algún máster? ¿Lo puedes demostrar? Ibiza, ¿lo puedes demostrar? En ello. ¿Está por ahí algún trabajo final de máster o tienes alguna tesis, no sé? Tengo que decir que después de toda esta polémica he guardado hasta los comentarios en los foros. Ah, muy bien hecho. Vaya a ser que dentro de 10 años... Los has blindado en la nube, ¿no? Pase algo. Sí. Y además he hecho hasta varias copias de seguridad. No, de todas formas, yo tengo que decir que normalmente lo que yo he presentado como trabajo lo suelo publicar después, ya sea mi página personal o después como libro o demás. O sea, que me he curado en salud. Pero ¿por qué entonces la foto de la orla es crucial. Es que antes daban foto de la orla con todos los que has estudiado. No sé qué, ahora parece que, claro, nadie tiene orla. Yo lo primero que hubiera sacado es la orla. Mira, aquí está la orla. Es más, los expertos en búsqueda y captación de trabajo lo que te dicen es que jamás pongas tu foto con la orla universitaria en tu currículo. Pero yo creo que si pretendes realmente que te den el trabajo que estás buscando. Y de todas formas que eso se presenta normalmente con los trabajos, porque siempre o eso, comentarios en foros, o sueles presentar textos o tal, y los guardas, y además te lo dicen en la universidad, ¿no? Al final es parte de tu currículum. Si tú has hecho estudios de posgrado y tus artículos tú crees que son buenos, lo lógico es que se los deja a conocer a los demás, ¿no? Porque ¿Y por qué entonces los políticos son tan reacios, algunos de ellos, quiero decir, a publicar sus trabajos finales de máster? Yo aquí voy a pensar bien. Yo creo que también en España somos tan cainitas que intentamos refilar todo, que al final es un poco de miedo, ¿no? Yo creo que se están diciendo muchísimas cosas, se está río revuelto, ganancia de pescadores, cosas que son ciertas, cosas que son medias verdades, cosas que tal, y al final lo que ha quedado en la percepción pública es que esto es un desbarajuste y aquí se regalan un poco más los títulos, y no es verdad. Por ejemplo, en el caso cuando estaba saliendo lo del doctorado, el otro día se decía, no, es que se publicaron artículos, pero es que precisamente la investigación, y cuando tú haces una investigación doctoral, lo que te dice es que publiques artículos. ¿Por qué? Porque así se demuestra, esos artículos están controlados por pares, se llaman. Es decir, tú lo envías a una revista y otros científicos de otra universidad a ciegas, sin conocerte a ti ni saber de quién es el artículo, porque tienes que quitar tu nombre, verifican si realmente es bueno o no. Eso significa que tú, antes de presentar la tesis, ha habido una verificación de que más o menos tu investigación va por buen camino. Además, no solo se presentan artículos, sino lo bueno, y si es una investigación, es que tú te vayas a congresos especializados
especializados en el tema, para que haya otra gente, investigadores también de esa materia, y tú puedas compartir tus conocimientos o tus adelantos científicos en eso, ya sea de la rama que sea. Entonces están diciendo muchas cosas que al final no son, y lo lógico te digo, y es más, la ley ahora mismo lo que te dice es que si tú vas a presentar tu tesis, tienes que tener obligatoriamente artículos publicados. Si no tienes esos artículos publicados, no puedes presentar su tesis. El problema Ibiza, es que si hubieran hecho todo eso que dices tú, no hubieran llegado nunca a ministros, ni a diputados, ni no sé cuántos, ¿no? O sea, si hubieran estado todo el día de congresos, mucha gente de esta, lo que ha ocurrido es que realmente no tienen detrás ninguna carrera, ni siquiera académica, o sea, no han pasado de becarios, de tal. Yo prefiero que a lo mejor un señor pues sea el taxista o el fontanero del pueblo y de eso llegue a concejal y de ahí le tengamos de diputado, y a lo mejor para ser político no hace falta tener un doctorado, ¿no? El problema es que detrás de muchas carreras son personas... Ni para ser listo, ni eficaz, ni eficiente, ni para ser buena persona. Para ser político un tiempo, una legislatura o dos, aquí hemos tenido en la transición políticos que eran eléctricos y han sido buenos políticos porque han estado en el mundo sindical, porque ha sido tal, gente que ha venido de la mina, oye, y han sido buenos oradores, han defendido bien los derechos de las personas que representaban, y cuando se ha caído... Y que lo corto es lo que te lo valiente, es decir, que alguien no tenga una formación universitaria, claro, no quiere decir que no tenga una formación. Es que ahora mismo, es decir, hay muchas maneras de cultivarse. Experiencia personal y humana, ¿no? Que a veces en las organizaciones es lo que hace falta. No hace falta que nadie tenga aquí un doctorado. Claro. Es verdad que el pecado que se ha señalado con esto es que los partidos políticos no tienen gente ni capacitada y mucho menos de prestigio. O sea, la gente de prestigio no va a los partidos políticos. Y que en España hemos padecido eso que se llama titulitis durante muchos años. Pero porque de todas formas nuestra sociedad somos más de parecer que de ser. Todos los malos son los demás, nosotros somos perfectos, y perfectos no hay nadie. Perfecto, si existe, solo hay uno. Claro, pero como contamos de que vamos a elegir a seres divinos que nos van a gobernar y los seres divinos no existen. ¿Por qué los sistemas del resto de países al final están más blindados? Porque como decía, creo que era Hume, ¿no? La naturaleza humana es como es y tú no la vas a cambiar. Entonces, como la naturaleza humana es como es, lo que hacen es blindar y que funcionen los controles del Estado, la separación de poderes de toda la vida. Se funciona el control judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Cuando lo que pasa es que esto se confunde, aparece la libre designación, aparecen empresas públicas donde presuntamente se pueden ser más laxos los controles, y ahí donde presuntamente se dan los casos de corrupción, pasa lo que pasa. Lo que tenemos que centrarnos es en eso. Al final somos una democracia, y una democracia que cualquiera, tenga los estudios que tenga, venga de donde venga, pueda llegar a ser presidente del gobierno o lo que le dé la real gana. Porque si al final lo que incidimos en los estudios, eso sería una tecnocracia, y eso es otra cosa completamente distinta. Entonces, lo que tenemos que prever es que haya controles y averiguar por qué los controles en determinados casos no funcionan. Pero elegir a seres divinos en España en el siglo XX nos llevó a 2 dictaduras, y yo creo que deberíamos haber aprendido ya de esto, ¿no? Entonces, Ibiza, volvemos a lo de antes, lo que me preguntaba al principio. Si, según la ministra Celaá, controlar el contenido de los libros de texto en Cataluña es censura, y por tanto eso no está bien y no se permite y no es algo que se deba hacer, ¿qué es entonces intentar contar cosas que no se ajustan a la realidad de lo sucedido a lo largo de la historia, para que los niños y los jóvenes tengan una idea, según lo que convenga al político de turno, de lo acontecido en su ámbito geográfico y más allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo segundo? Mira, hay una teoría y que todo el mundo lo puede buscar, y un artículo era del Che Guevara, ¿no? Y decía la construcción del hombre nuevo, ¿no? Y decía que la construcción del hombre nuevo debía empezar por la educación y por los niños, ¿no? Que realmente no se podría llegar a ese paraíso que ellos querían llegar, ese paraíso que supuesto que era el cielo en la tierra, no se podía llegar sino a través del adoctrinamiento de los niños. Yo creo que esto es bastante antiguo y hay que tener cuidado. Pero aún así, digo, no sabemos qué hay de cierto, hay que analizar, y yo creo que el resto de partidos deberían exigir una comisión y que esos textos se analizaran. Pero si empezamos también con revisionismo histórico, ¿hasta dónde revisamos la historia? Al final, ¿qué es? Todo de los egipcios, porque se supone que casi todo está dominado por los egipcios, después por los griegos, después por los romanos. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, y ya si vamos más atrás, dice la ONU, ¿no?, que los primeros homínidos venían de África. Entonces, ¿qué es? ¿Todo de los africanos? Yo creo que hay que tener cuidado con el revisionismo histórico. Y en España y Castilla, donde la dejamos, también puede aparecer Castilla y decir, bueno, pero nuestros derechos son
son mayores, ¿no? Porque se unió Castilla y Aragón. Bueno, pues vamos a reivindicar también lo de Castilla y Aragón. Yo creo que hay que tener cuidado, que el mundo va a la globalización, que para poder competir con potencias tan importantes como Estados Unidos o como puede ser China en este momento, que es un gran conglomerado y está haciendo una expansión increíble económicamente, yo creo que Europa y en este caso España nos tenemos que posicionar. Y si encima que España es reducida en comparación con el resto del mundo, nos vamos fragmentando cada vez más, pero también hay que decir que esto que nosotros vemos en comunidades autónomas, cuando estamos dentro de las propias comunidades autónomas, esta rivalidad también existe entre una isla y otra, entre un pueblo y otro, y ese germen nacionalista yo creo que hay que apaciguarlo, que está bien resaltar nuestras virtudes y nuestras diferencias, pero de luego al final coexistir con los demás, y es por donde va el mundo, ¿no? Porque al final tú solo no puedes ser ni competitivo ni llegar a absolutamente nada en un mundo global. Bueno, y que la propia historia también nos da cuenta muy recientemente en la historia de Europa que el marcar esas diferencias o incluso a veces inventártelas, ¿no? Como Alemania durante los años 40 del siglo pasado, te inventas una distinción y una diferenciación que no existe, inventando incluso religión y etnia y tal, y termina eso siendo una verdadera locura. O sea, que tampoco nos lleve esto y nos arrastre a una situación que no tenga vuelta atrás, ¿no? Sí. Y de lo que nos podamos arrepentir. Y lo peor es cuando lo consientes. O sea, hay que no consentirlo en algún momento, porque había mucha gente que cuando sacaban a su vecino porque era judío en Praga o en Múnich y se lo llevaban en un furgón, bueno, pues oye, se lo han llevado, algo haría, ¿no? Algo habría hecho y tal. Esas cosas son las que, o mirar para otro lado y no decir nada, bueno, se lo han llevado, pero yo, como no me van a llevar, es que era judío y tal. Esas cosas hay que decirlas cuando se pueden decir, porque luego te arrepientes. Así se fragó precisamente todo lo acontecido. Claro, y a veces no es por miedo, a veces es por desidia, dejadez, bueno, por no meterte en líos, tal. Hay que decir las cosas cuando se pueden decir. Luego no tienen. Y es que al final todos somos partícipes y en parte no hay que ser corresponsables de lo que ocurre, cuando te callas y miras para otro lado. Ojo con eso, porque gracias a esa actitud es por lo que han acontecido páginas absolutamente tremebundas de nuestra caso civilización. bien palpable es el que sucede, por ejemplo, en el caso de Colombia, que allí todo el mundo conoce quiénes son los que sacrifican y los que matan a los líderes sociales, que hay una identidad de quiénes son los que van y amenazan, quiénes son los que hacen, pero nadie denuncia y no hay testigos, porque las mismas autoridades a veces son un peligro, porque ellos mismos avisan quién fue el que fue y denunció, y entonces se cae en esa impunidad rampante que no permite que hayan situaciones como las de aquí, que si alguien hace algo, pues hay quien denuncie, quien diga, y las autoridades son mucho más eficaces con la colaboración de la ciudadanía. En eso no podemos caer, porque nosotros estamos viviendo en Latinoamérica ese tipo de situaciones, y un ejemplo para nosotros es lo que vemos aquí en España, que aquí sí se denuncia, se da la cara en las cámaras de la televisión y se dice: yo vi esto, sucedió esto, y la gente aporta pistas para las investigaciones de las autoridades. De todas formas, decir que esto de que la identidad o tal, porque decimos al final, y Castilla y Aragón, entonces ¿dónde lo dejamos, no? Pero decir esto es que al final los estados se crean por la mano del hombre. Parece que los estados tienen que ser una sola cultura, una sola lengua, una sola religión, y al contrario, los estados se han creado artificialmente. Y un ejemplo claro es Estados Unidos. Estados Unidos al final eran inmigrantes europeos y tienen un instinto patriótico que es increíble. Cuando tocan lo que es su himno, su bandera y demás, los signos patrióticos, y son gente inmigrantes de otros países que llegaron allí y conformaron. Después, cuando se habla de las lenguas, en la India se hablan 1.500 lenguas. 1.500 lenguas, hay 2.000 y pico lenguas en el mundo, y tenemos que en el mundo pueden haber 193 estados, están en la ONU, un poco más, 200 estados, de 2.000 y pico lenguas, o sea que estamos hablando de cosas, o se están sacando cosas que al final no tienen realidad. Los únicos estados unipersonales que digamos que tienen la misma etnia, cultura, puede ser Bélgica o puede ser en el caso de Portugal, pero son ejemplos muy raros. Lo normal es que varios estados se hayan configurado y se hayan creado, y a partir de ahí sí es verdad que España ha tenido una diferencia
debido a esa quizás dejadez que ha habido desde el gobierno central durante siglos, de que si en otros estados, por ejemplo en la época de Napoleón y demás, se creó un gran instinto patriótico. Recordemos que en Francia se hablaba multiplicidad de lenguas, 23, y al final se cogió el francés, que era el que hablaba y demás, que a mí me parece muy bien que se respeten las lenguas y se conserven las de cada francés que se siglo. habla, tiene razón, es el francés que se hablaba en la conurbación de París, no es el francés que se hablaba ni en Borgoña, ni en Bretaña, ni hablaban otras lenguas. Eso es correcto. Francia tiene un sentido unitarista del Estado y bueno, allí no existen autonomías tampoco. Hay unas regiones que tienen mucho que ver con las provincias nuestras, ¿no? Unas regiones que es una unidad administrativa de gestión y tal, pero que intentan bueno, pues que no trasciendan las diferencias que puede haber culturales o idiomáticas que hubo en el pasado y desde luego no han trascendido ahora, ¿eh? Claro, pero se gastaban ingentes cantidades de dinero en insuflar en la población ese instinto patriótico. En España, debido a las monarquías distintas que han habido, pues bueno, al final se centraban en Madrid y dejaban esas periferias ahí, que al final fueron donde surgieron, al final de los siglos XIX, cuando se pierden las últimas colonias, y las regiones periféricas, como puede ser Cataluña, el País Vasco, esa burguesía que se veía distinta y que no el gobierno central no le daba lo que ellos entendían que querían, ahí es donde empiezan los gérmenes de los nacionalismos, que no creamos que es algo ¿Debería, tal. en vuestra opinión, el Estado recuperar las competencias en materia de educación para evitar determinadas cuestiones de las que estamos hablando? Yo creo que tiene que haber se tienen que buscar en comisiones, tienen que haber unos mínimos para que no haya casos que podamos decir ciertas cosas. Pero también hay que mirar qué es exactamente lo que dicen esos libros. No sabemos exactamente qué es lo que contienen esos libros, ¿no? Pero esto es fácil saberlo. Quiero decir que habrá unos técnicos, habrá unos funcionarios que entre sus cometidos podrían estar los de la vigilancia de los contenidos, de los, peritos, libros de texto para que sean aptos. Y entonces, bueno, ahí si te lees el contenido, que alguien tendrá que leérselo, pues se llega rápidamente a la conclusión de si son libros adecuados o no, o si en ellos se alberga algún tipo de adoctrinamiento en un sentido o en otro o no, etcétera, etcétera. No me parece algo que sea tan descabellado, ¿no? Que alguien se encargue de revisar eso. Desde cultura no se hace, cultura y educación, porque nadie tiene una unidad allí, una especie de Sanedrín, de censura, que diga estos libros pasan, estos no pasan el corte. Porque entonces esto se haría con la literatura, se haría con otras cosas que ya se hacía en tiempos de Franco, ¿no? Y a veces era simplemente que se ponía un sello y ya está. O sea, nadie se leía eso, pero ahora ni siquiera existe esto. Entonces, el tema es que si tú sientes un agravio en algún tipo de libro, lo que tienes que hacer como padre o tal, o afectado, ciudadano, vecino, que no te gusta nada, es denunciarlo, decir eso va en contra de la Constitución, no sé qué, denuncias al editorial o al autor o a los autores, aunque sean académicos y tal, y aquello tendrá una revisión, pero tiene que haber alguien que da la cara por el asunto. Lo que sí se puede determinar es que hay unos libros con otros que tienen diferencias, y lo que es descabellado absolutamente no es ya en los libros de ciencias o de la historia o tal, sino que puede haber un resumen allí de que la historia a lo mejor de Aragón es más distinta que la de Extremadura y cada uno la cuenta la película como quiere. El problema es cuando vas a los libros de matemáticas, es que también son diferentes. No es que ya estén entrando en un agravio comparativo histórico tal, sino es que están contando las matemáticas, son distintas las matemáticas de primero de la ESO en Cataluña, por ejemplo, que en Galicia. Y esto es una cuestión descabellada. Fíjate que, por ejemplo, en Cataluña y en el País Vasco se gastan, ha salido el informe estos días, no sé si ayer o antes de ayer, yo lo he leído por encima, de que en Cataluña y en el País Vasco se gastan el doble que en otras muchas comunidades. Se gastan por alumno como 4.000 euros más que otras comunidades autónomas. Bueno, en Galicia es donde menos se gastan y eso no implica el índice de aprobados ni de buenas notas que hay. O sea, quiere decir, en el País Vasco se gastan 8.000 euros por niño y a lo mejor en Galicia se gastan 4.000, o esa es la media más o menos, igual son 3.800 o 3.900, y eso no implica que los niños gallegos tengan menor nota. O sea, son a lo mejor más brillantes los niños gallegos que los vascos porque con menos recursos consiguen aprobar mejor. Y eso no quiere decir que los profesores sean más tontos y desaprueban, sino que estamos hablando de miles de niños, ¿no? Centenares de miles de niños. Entonces esto habría que homologar y homogeneizar el sistema educativo español para que más o menos estudien las mismas matemáticas, más o menos, y eso ahora no existe. Eso es lo que se ha constatado. Si entramos ya en los temas políticos de adoctrinamiento y tal, pues cómo se pone o cómo se visten a unas comunidades respecto a otras, o cómo se habla de unas poblaciones, o qué pasa en la historia, o cómo se pone el rey de España en tiempos de los Borbones en un sitio o en otro, eso ya puede ser de locos, ¿no? Si te pones a calificar eso, pero es que es verdad que también es distinto. O sea, cada uno cuenta la historia de una forma, ¿no? Con lo cual, así desde luego no se puede seguir, ¿eh? Bueno, hay que decir que pasamos ya a otro asunto. El Grupo Popular en la Cámara Baja, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, estudia ya un recurso ante el órgano de garantías al entender
que se ha vulnerado el procedimiento legislativo. Y por otro lado, hay que decir también que el Tribunal Constitucional exige homogeneidad entre la enmienda y la ley. Todo ello en torno a esta argucia parlamentaria utilizada por el Partido Socialista con el apoyo de Podemos para sacar adelante las cuentas, los presupuestos generales del Estado, sin encontrarse de frente con la oposición del Partido Popular en el Senado. De esta manera se evita pues ese trámite, lo que corresponde al Senado, y la mayoría del Partido Popular en él. Tras todo esto, también cabría pensar, también cabría plantearse, y entonces, ¿el Senado qué hacemos con el Senado? ¿Para qué sirve entonces el Senado si hay tantas maneras de burlar su capacidad de decisión, de bloqueo, porque haya un signo político que no se corresponda con aquel que ha puesto en marcha una iniciativa determinada, ¿no? Llámese lo que se llame. Yo creo que de todas formas esto irá al Constitucional, porque está claro que el artículo 66.1 de la Constitución española dice que las Cortes Generales representan al pueblo español, son representativas. Si tú quitas la posibilidad de que esa representación se manifieste, estás vulnerando el poder legislativo en parte, y nuestras Cortes Generales se componen de Congreso y Senado. Otra cosa es que nosotros pensemos que el Senado hay que reformarlo y que llevamos décadas diciendo que debe ir, si no, si sí o si no, hacia el tipo del Bundesrat alemán. Eso es otra cosa, pero está claro que la Constitución comenta esto. El Cortes Generales tienen un bicameralismo imperfecto, que en este caso es asimétrico, es decir, que cada una tiene unas funciones distintas, y que sí es verdad que cuando coinciden con esas funciones, tiene supremacía lo que decida el Congreso, pero por ejemplo al Congreso le concierne solo lo que es la investidura del presidente, la moción de censura, la cuestión de confianza, el control de los decretos ley, los estados excepcionales o la autorización para celebrar los referendos. Pero, por ejemplo, solo le confiere al Senado el tema del famoso artículo 155 que se aplicó hace poco. Pero lo que está claro es que una cosa es, vale, queremos ir hacia el modelo del Bundesrat alemán. ¿Qué quiere decir esto? En el Senado se eligen, una parte lo eligen los miembros, las propias comunidades autónomas dentro de sus parlamentos legislativos, y otra parte se elige por sufragio directo, que representan a los partidos. Y de lo que se habla es que vaya hacia un modelo como el alemán, en el que sean representantes de las propias comunidades autónomas, y todos los temas que tengan que ver con las comunidades autónomas, ya sean la apertura de embajadas, representación, sinergia entre el Estado y las comunidades autónomas, se resuelvan ahí. ¿Qué es lo que dicen algunos críticos? Que bueno, que es verdad que en Alemania incluso el Bundesrat puede vetar lo que es el Congreso, puede vetar lo que diga el Congreso, pero sí es verdad que allí hay una conciencia de pacto, y suelen llegar lo que es a pacto y que les interese a las comunidades autónomas. Sería una forma de resolver todas estas diferenciaciones que hay entre comunidades autónomas. Cuando queremos decir que vamos a una homogeneización, pues esa sería la Cámara correspondiente para decidir. Pero ¿qué hacen los alemanes, por ejemplo? Son debaten cuestiones muy técnicas, y, por ejemplo, no suelen haber esos debates públicos y demás. Y es muy raro que en el Bundesrat alemán alguien aplaude y demás. Ibiza, claro. Pero lo que no parece muy de recibo es que ahora mismo se haya planteado ayer o antes de ayer también una reforma de la Constitución planteada pues porque Ciudadanos iba a presentar una moción también con el tema de los aforamientos, inmediatamente presenta la propuesta también del Partido Socialista para no dejar el protagonismo solo tal, y solo se habla de esa reforma cuando había un montón de reformas como la que tú estás mencionando desde tiempos de Aznar, desde el año 96, la reforma del Senado, la ley de sucesión a la corona, hay una serie de cuestiones, las diputaciones, había 1000 cosas que estaban todavía pendientes, y esto yo creo que no se puede afrontar una reforma de la Constitución si no hay un acuerdo y un consenso entre diversas fuerzas, las más posibles, ¿no? Que crean que eso hay que hacerlo. O sea, lo que no se puede es intentar plantear una reforma de la Constitución solamente para un asunto que además no va a salir, porque ya sabemos que tiene que pasar también por el Senado y que nadie lo va a aprobar. O sea, eso y que no tiene sentido, porque si al final solo se trata de quitar el aforamiento en el tema privado y en los casos de corrupción, que es lo que todo el mundo se ha quejado. Bueno, es un avance, ¿no? Pero si está bien quitarlos, sería una cosa más dentro de la lista de cosas que hay que hacer. Es que hasta 6 sentencias del
Tribunal Constitucional han insistido desde el año 2011 en la necesidad de congruencia de las enmiendas con el proyecto o la proposición de ley a la que se refieren. Lo contrario, ha advertido el órgano de garantías, vulnera el derecho fundamental del parlamentario, el proceso de formación de voluntad de las cámaras y el derecho del autor de la iniciativa en cuestión. Claro, en base a ese artículo 66 que dice que es representación del pueblo español. Otra cosa es que la imagen que se da ante la ciudadanía es que es una cámara que no tiene sentido, pues refórmala, pero mientras esté hay que respetarla, ¿no? Porque si no, al final estamos sorteando instituciones que están operativas según nos convenga políticamente o no. Elmer Suárez. Bueno, sí, ahí lo que se puede ver es una reforma y una argucia que puede ser legal, pero que también al haber unas instituciones que tienen unas funciones que cumplir en el sentido de garantizar unos procedimientos en la parte ejecutiva del país, pues tienen que cumplirse en estos. Pero si ellos tienen el respaldo, y hay unas sentencias y unos fallos en los que se dice que esta figura la han utilizado en los últimos tiempos también para otras situaciones, pues yo creo que si la hacen es porque tienen algún argumento y la asesoría del cuerpo de juristas del gobierno para decirles que eso tiene un procedimiento que puede tener validez. Yo creo que no lo hicieron simplemente por pasar de largo y por quitar las mayorías que tiene el PP en el Senado para que no se opusieran a la aplicación de los presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que se aplica ahí? ¿Para qué es el poder? Para poder. Y si lo pueden hacer, pues lo utilizan, como lo haría cualquier otro presidente y cualquier otro grupo de parlamentarios que estén ejerciendo el poder. Se suman y hacen lo que tengan que hacer, así sean reformas constitucionales express. Venga, Elmer Suárez, dime ¿qué te ha parecido la comparecencia? ¿Qué te pareció ayer la comparecencia en el Congreso, en esa comisión de investigación del expresidente José María Aznar, y de qué manera viviste los rifirrafes con Rafael Simancas del Partido Socialista, pero sobre todo con Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña y con Pablo Iglesias de Podemos? Bueno, a mí lo que me parece es que el procedimiento y lo que se vio ayer tenía mucho de espectáculo circense. Me da mucha pena decirlo, pero se vio así. Yo lo vi así, es una opinión mía. No es posible que usted sea citado para que responda a unas preguntas y usted termine interrogando a quien le estaba haciendo preguntas. Yo creo que usted tenía que simplemente limitarse a responder, no a ser el interrogado y a la vez el acusador de quien le estaba haciendo las preguntas. Lo vi en todos los casos y me parece que había mucho de chulería y que no reconocer una cosa que para tantas personas es tan contundente como también los fallos que hay en las investigaciones, de lo que se ha visto desde que se publicó en el periódico El Mundo un listado con unos nombres, con unas iniciales y demás, que no se tenga la gallardía de reconocer muchas situaciones que para el resto de españoles y quienes estamos residiendo aquí son de manera contundentes. Sí, bueno, yo creo que había dos dimensiones, la de utilidad, o sea, que si eso va a trascender y ha tenido utilidad, realmente ver al expresidente del gobierno allí como si fuera un poco el Cid campeador o un fantasma que aparece, ¿no? Y al que se le hacen preguntas como si fuera un oráculo, a ver qué va a salir de ahí. Yo creo que eso no tiene ya mucho sentido, salvo que fuera en sede judicial, es decir, porque él no está llamado ni como imputado, ni como testigo en ningún juicio, ni nada, con lo cual aquello es un poco baladí todo aquello, y creo que es resucitar un cadáver político que se le ha dado oxígeno sin ahora mismo que venga a cuento. Otra cosa es la lectura que luego después, que es la segunda dimensión, eso ha tenido, porque por ejemplo para el Partido Popular es la primera vez que vemos la plana mayor alineada otra vez con su viejo expresidente, que es ese Cid campeador que yo comentaba, que era el deseado, o sea, que volviera otra vez a resucitar un líder sin carisma, que no lo tenía entonces, pero parece ser que es el único que les queda que tiene algo de carisma, ¿no? Porque de repente toda la plana mayor está alineada ahí, cuando antes del 15 de junio, antes de la moción de censura, eso no ocurría, o sea, ahí no había nadie que se pegara a la foto de José María Aznar antes, ¿no? Todo el mundo tal, era como si fuera un apestado, incluso él dijo que ya no militaba en ningún partido y estaba libre y tal, y hemos visto lo de la FAES, ha habido rupturas escénicas importantes entre el PP y... ayer reconocía que sigue siendo afiliado. Y ahora, ayer Popular. Ya sí él reconocía eso y toda la plana mayor estaba con él detrás. Entonces, esto es la otra dimensión que tiene. Y luego el rifirrafe tal, un poco como insultante o barrio bajero tal, yo creo que ha sido el
entender por ambas partes, ¿no? Porque yo sí le vi a él con, digamos, más talla, más elegancia o más educación que algunos de los que les hacían las preguntas, como por ejemplo Gabriel Rufián o tal, ¿no? Que no salieron bien parados, yo creo, en la contienda con él. Entonces eso yo creo que disminuye la capacidad que puedan tener diputados que a lo mejor están ahora en el mejor momento, como pueda ser Gabriel Rufián, confrontándose con una persona que ahora mismo no tiene nada que hacer en política, y yo creo que ahí sale perdiendo el que se confronta y sí tiene que perder. O sea, yo creo que Gabriel Rufián ayer fue uno de los perdedores de la ¿no? Y necesaria contienda. O sea, no hacía falta esa justa con el expresidente José María Aznar. Yo creo que él ahí pues dio más talla, más nivel de educación que las preguntas estas de tal, zafias, ¿no? Gabriel Rufián, yo me lo tragué casi entero aquello, ¿no? Y a mí me daba la sensación de que Rufián parecía la persona con la que en la barra de una taberna o un bar no te gustaría estar codo con codo. Era una persona molesta, tal, no me gustaría pegar, joder, a ver si me voy a terminar pegando con este hombre, ¿no? Prefiero no estar al lado suyo y pegarme con otro. En cambio, José María Aznar dio honesto. Yo creo que eso era innecesario. O sea, ese espectáculo circense que ha dicho Elmer es precisamente lo que yo creo que a un político que está en activo, como es Gabriel Rufián, o puede ser incluso Simancas o tal, pues yo qué sé, si hubiese declinado el ir a hacer preguntas al fantasma de la ópera, pues hubiera sido mejor, ¿no? En clave electoral, Ibiza Melián, ¿cómo definirías tú el respaldo que recibió José María Aznar por parte del presidente nacional del partido, en la actualidad Pablo Casado, ayer? Ese apoyo explícito, además ampliamente difundido, de forma buscada, ¿tú crees que le supondrá algún rédito al Partido Popular en las próximas elecciones municipales, en las que vengan después, quizá antes incluso las generales? Porque, a ver, las generales, ¿cuándo van a ser? De todas formas, yo creo que Pablo Casado lo dejó claro, ¿no? Según salió elegido presidente del partido, lo primero que hizo fue reunirse con Aznar, ¿no? Ante los medios de comunicación, y reunirse después con Rajoy. La imagen que dio es que quería unar a las dos partes, a todas las partes del partido, ¿no? Lo que está claro que hay que entender desde la perspectiva política que el Partido Popular en un determinado momento, y cuando se configuró, y ese es el mérito de Aznar dentro de su partido, igual que fue el de Felipe González, supo aglutinar desde la derecha hasta los centros y en los liberales. Y entonces lo que ha buscado Pablo Casado y la imagen que ha querido transmitir a su electorado es que él es el nuevo referente que va a aglutinar a todo eso, partido, gente que en un determinado momento se dejó y se fueron hacia otras formaciones, ¿no? Entonces yo creo que con esa imagen, que la dio desde el principio, yo creo que lo de ayer no fue nuevo, sino él, según salió elegido presidente, mantuvo 2 reuniones que la vio todo el mundo en los medios de comunicación, dando la imagen de que el partido se iba a la reunificación y que quería atraer a todo el mundo de electorado de un espectro de otro. De todas formas, también decir que yo creo que la política, lo que estábamos hablando antes del Senado, ¿no? Si al final se desvirtúa todo el control de los poderes, al final estamos desvirtuando el sistema democrático, si no se controlan y no se mantiene. Y otra es que al final estamos viendo que en base a la comunicación política está primando sobre cualquier debate público. Ya no importa el debate en sí, sino importan las frases clave que te quepan en un tuit de 140 caracteres, o que tú puedas rescatar esas frases claves en un vídeo o demás para tú mandarlo a los medios de comunicación. Y al final estamos viendo que la política pasa esto, ¿no? Y por eso vemos esas salidas de tono a veces en diferentes formaciones, porque al final lo que están buscando es simplemente las frases clave que sean las que puedas mandar en tu nota de prensa o mandar en tu argumentario a los componentes de tu grupo, ¿no? Y la comunicación política es importante, pero yo creo que no hay que desvirtuar las formas, el contenido, ¿no? El envoltorio puede ser muy bonito, pero si dentro del envoltorio no hay nada, al final eso se va a notar. Y yo creo que tenemos un exceso ahora mismo de comunicación política, y lo vemos incluso en los debates en el Congreso también, ¿no? Que al final se buscan esas frases tal para que tu compañero te grabe y tú seas eso lo que mandas al medio de comunicación con la frase y la imagen correspondiente. Y al final, y el argumentario, que sean esas 3 frases, que todos los componentes de tu partido terminen diciendo y reiterando todo el día eso, porque al final en comunicación política, cuando tú más reiteres un mensaje, ese mensaje, si al final cala y la gente lo acepta, se termina convirtiendo en ideología, ¿no? Y yo creo que eso al final está primando más que el debate que se veía al principio en otras décadas. Mira que me alegro de esta noticia. Bueno, parece que se han convertido en amigos para siempre Corea del Sur y Corea del Norte ahora, de repente, ¿no? Es sorprendente, ¿eh? Pero
Pero mira, qué bien, ¿no? Ha habido... Qué maravilla, sí, porque la tensión que se vivía ahí en esa región, en esa parte del mundo, era extrema. Hemos estado a punto de cosas terribles. Para ellos, para Corea del Norte, para Corea del Sur, para los vecinos, para sus vecinos directos y para todos los demás. Bueno, que ahora de repente haya nacido el amor, que haya una chispa de enamoramiento, cuando menos, en este momento, me parece sensacional y sorprendente al mismo tiempo, claro, por eso lo comento, ¿no? Parece que incluso van a presentar juntos una candidatura para hacerse con las Olimpiadas en 2032. Bueno, y ante esto, pues no sabe, Estados Unidos ha quedado un poco descolocado, no se sabe cuál va a ser la reacción de la administración Trump al respecto. Están tanto Corea del Norte como Corea del Sur, sobre todo Corea del Norte, parece que ofreciendo gestos a Estados Unidos para relanzar esa negociación nuclear, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Yo he podido comprobar una parte de la realidad coreana en la última semana de agosto que he estado allí por temas de trabajo, y he podido comprobar cómo en ambas partes son patriotas coreanos, o sea, los dos. Es verdad que hay unas diferencias enormes de sistema social y político y tal, pero los dos se sienten coreanos, y cuando se ven los dos líderes de las dos Coreas, uno más líder que otro, pues hay una simpatía de contacto real. O sea, los dos se sienten coreanos, son coreanos, tienen la misma cultura, la misma tradición, el mismo idioma, no hay prácticamente ninguna diferencia de otro tipo, ¿no? Que sea, digamos, la peninsular, o sea, si la hay política, tal, y ellos en esto incluso han provocado que Seúl haya tenido alguna distancia ahora con Washington, ¿no? Había una reunión de una mesa permanente que iban a convocar en estos días, y esa mesa se ha suspendido porque consideraba Seúl que es una injerencia de potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos, aunque es aliado de Corea del Sur y tal, pero eso provoca una tensión innecesaria con Corea del Norte, que nadie les tenga que decir cómo tienen que mantener las relaciones con Corea del Norte. Entonces, incluso entre países asiáticos, Indonesia, que yo he asistido, con Vietnam, etcétera, líderes del sureste de Asia y de Indochina, etcétera, no hablo de los chinos ni de Japón, que no se meten tanto y lo están contemplando desde lejos, pero sí de la zona de Indochina, contemplan cómo lo ideal sería que hubiera una especie de federación en una serie de usos y servicios comunes, que eso permitiera que a largo plazo, en estos conceptos asiáticos de largo plazo, planteara una posible unidad, pero de momento que se les deje hacerlo como quieran, o sea, que son ellos los dueños de su destino y su futuro, y que nadie debe meterse en cómo lo van a planificar, ¿no? Ese es un amor que va a durar hasta que Estados Unidos lo permita, porque sabemos que ahí más que todo el enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos, hasta que Corea del Norte mostró de lo que era capaz y de lo que tenía para poderse enfrentar, pues hasta ahí también quisieron meterse con él. Con Corea del Norte, con Corea del Sur, no, pero entonces es una pelea que está respaldada en el poderío que tiene Corea del Norte para enfrentarse a Estados Unidos y causar daño, y mucho daño que no se puede medir. Y con Corea del Sur, pues es un sometimiento más de carácter económico. Y además porque no se atreven ni siquiera a mencionar lo que se está hablando ahora de Venezuela, de pronto una posible intervención militar, como lo decía el secretario de la OEA. Pues esto son cosas que no se deben manejar, porque no hay nada que le interese a Estados Unidos de Corea del Norte. Y entonces hasta ahí llega como ese interés de enfrentamiento y de pronto de ponerse por encima de alguien que es pequeñito. Ahí es donde Goliat se queda frente al pequeño David. Porque lo que pasa es que si ocurrió con Vietnam y ocurrió con Alemania, no hay ningún motivo para que no pueda ocurrir con Corea. Y Estados Unidos es que no hay realmente ningún motivo real. O sea, es un residuo de la guerra. Pero no hay interés, o sea, no hay interés económico. Porque ¿qué van a ir ¿de qué se van a ir a apoderar Corea del Norte? Que la península de Corea de cara al futuro, un futuro a lo mejor más cercano de lo que pensamos. Pues bueno, imagínate que es a 15 o 20 años y no a 5, ¿no? ¿Qué puede impedirlo? Si ha ocurrido con Alemania, que está en el corazón de Europa, y eso sí era una herida profunda de la Segunda Guerra Mundial, o ha ocurrido con Vietnam, ¿qué impide que la península de Corea? No hay ningún motivo para que eso no pueda pasar. Sí, hay un dicho muy español que dice: nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que primero hay que pensar en las familias que quedaron separadas tras la guerra y que todos hemos visto en las imágenes de televisión, hermanos que no se vieron más porque hubo un muro que simplemente los separó. Después hay que pensar en Corea del Norte, en todas esas
esas personas que lo están pasando francamente mal, porque al final cuando hablamos de situaciones penosas o de dictadura, quien tenemos que pensar es en la pobre población que sin comérselo ni bebérselo está pasando todas las consecuencias. Bueno, Ibiza, pero había gente que no pensaba que se iba a dar el brazo a torcer el líder coreano y el líder norcoreano, y ahora estamos viendo que le está haciendo también esfuerzos y gestos. O sea, ha ido más allá de lo que cabía pensar del Occidente, ¿no? Lo que mueve el mundo es, y parece, cuando hablamos de la globalización, la economía, pues al final lo que lleva a los países, se dice que primero es la libertad económica y después llegan el resto de libertades. Al final, para atender a las democracias, a la apertura de libertades, tienes que ir a una situación de mejora económica. Y entonces tienes una población como es la de Corea del Norte que lo está pasando francamente mal, y si a través de Corea del Sur, de darle ese apoyo, de esa apertura, de que tengan esa ayuda, tanto como China ha intentado o como puede ser Corea del Sur, bienvenido sea. Yo creo que al final terminas aperturando un régimen que se va a ver beneficiado es su población. Y recordemos lo que tú decías, Vietnam, de ser de los sitios de pobreza más extrema en décadas, redujo la pobreza muchísimo, con lo cual... Bueno, está creciendo un 6% anual, imagínate. Exacto. O sea, que estamos viendo que al final lo que mueve todo esto es la apertura económica y que redunda en beneficio de la propia población, y yo creo que desde luego que eso es bueno, y al final la política exterior tiene que ser diplomacia y tiene que ser mano izquierda y mano derecha, ¿no? Y oye, bienvenido sea, y sobre todo por las familias y esos hermanos que quedaron separados en su momento. Por cierto, veremos en qué estamos ya, 2 minutos escasos del final de este tiempo de radio. Llegan las noticias de las 6, 5 en Canarias, pero sí me gustaría que comentáramos brevemente, aunque sea, el incierto desenlace de la investigación que está llevando a término la Audiencia Nacional relacionada con las cuentas que tienen que ver con la Ciudad de la Justicia en tiempos de Esperanza Aguirre aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, y es paradójico, ¿no?, que además esta investigación fuera solicitada o denunciada por Cristina Cifuentes, ¿no? O sea, también copartidaria de Esperanza Aguirre, y que además ya fue admitida a trámite por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, esto pues también nos va a dar mucho de qué hablar, y con toda seguridad dentro de 8 días estaremos ampliando esta información y viendo qué es lo que pasa, porque esta es otra investigación que nos toca seguir, porque sabemos que Esperanza Aguirre también estuvo manejando la Comunidad de Madrid, y muchas cosas han pasado, y algunos que según ella salieron ranas, pues ella fue quien los dejó ahí. Bueno, Ciudad de la Justicia, que si todavía los administrados que somos nosotros tuviéramos uso y disfrute de esa Ciudad de la Justicia, porque nos tocara ir a poner denuncias allí o resolver asuntos, pero es que encima es un desierto aquello, ¿no? Claro. Ni siquiera está hecho. O sea, se han gastado los cuartos y encima ni siquiera está la ciudad, ¿no? Es desolador. Es desolador, claro. Porque todavía sí se lo gastan, bueno, ya está, pero es que no está. 10 segundos, Ibiza. Nada, simplemente esperar a ver lo que resuelve la justicia, la presunción de inocencia, y volver a decir lo mismo. Nos centramos en las personas, y muchas veces que eso lo tiene que resolver la justicia, es la unidad que tiene que concretar. Lo que tenemos que centrarnos es por qué se dan esas desviaciones del sistema, y está claro muchas veces dónde se dan, y como lo que nos centramos es en las personas, los árboles no nos dejan ver el bosque, y tenemos recurrentemente sigue pasando lo mismo y no terminamos por solucionar nada. Elmer Suárez, José Luis Barceló y Ibiza Melián, gracias. Muchísimas gracias. Y hasta el miércoles que viene. Gracias.